Entonces ya lo estoy grabando. Ta, ta, ta. Ok. A ver, a ver. Ok. Ok, bien. Entonces, él les decía que organización industrial trata sobre competencia imperfecta. Hay varias escuelas de pensamiento, ¿verdad? Entonces, la primera es la escuela de Harvard, esta es la más antigua. Y entonces hay digamos, varias gentes aquí más o menos famosas. Uno es un señor que se llama Caves, de apellido Caves, y otro es un señor que se llama Michael Porter. Michael Porter es importante en el mundo de los negocios. Él es profesor en la Escuela de Negocios de Harvard. Y entonces es toda un área de los negocios que se llama estrategia, ¿verdad? Entonces estrategia, pero básicamente todo eso está fundado en organización industrial. Y entonces esta gente, ¿qué es lo que hace, verdad? Digamos, son como por decirlo así, más empíricos, en el sentido de lo que ellos se sientan a estudiar cómo es que funciona una industria. Son de la idea, y no es una mala idea, ¿verdad? Que una forma muy buena de ir conociendo organización industrial es ir conociendo industria por industria, es decir, cómo funciona la industria de los cereales, cómo funciona la industria de las películas. ¿Okay? Entonces, ellos, digamos, tienen ese tipo de análisis, por decirlo así, más descriptivo de industrias. Y entonces tienen una cosa que es, ya lo van a ver que sale mucho en los casos, es que agarran toda la industria y dicen, vea, vamos a estudiar la estructura, voy a ponerlo en inglés, voy a estudiar la estructura, voy a estudiar la conducta, que cómo es que funciona, cómo se conducen los jugadores ahí, y voy a estudiar el desempeño, performance. Y entonces eso siempre van a ver que todos los, digamos, estudios de industrias que se van a hacer y casi todos los que están en estos libros siguen como siempre ese orden, ¿verdad? ¿Cómo es la estructura de esta industria, la industria agrícola? ¿Cómo es la conducta en la industria petrolera? ¿Y cómo es el desempeño de la industria petrolera, ¿verdad? Los cigarrillos o lo que fuera, ¿verdad? Entonces eso. Además, digamos, puede haber una cuarta parte que es políticas públicas de, digamos, no sé, digamos, la industria petrolera. Y es una industria que tiene muchos impactos políticos, claramente, ¿verdad? También, y entonces por ponerles un ejemplo, de la industria petrolera, pues tiene una externalidad negativa que es que genera mucha contaminación, ¿verdad? Entonces eso genera un tema de si hay políticas públicas para lidiar con esta industria. Bueno, entonces esa es como por decirlo así, una cosa un poco más descriptiva, interesante, y bueno, lo vamos a usar, ¿verdad? Después está la Escuela de Chicago. Y entonces aquí es importante, digamos, y vamos a ver varios de los modelos de esta gente, de estos. Entonces está Stigler, eh, y vamos a poner el otro, Robert Borg y Posner como ejemplos, ¿verdad? Entonces, lo que es interesante de la Escuela de Chicago es que tiene como dos vertientes, una es de economistas y otra es, como yo, Stigler, y otra es de abogados, digamos, de la Escuela de Derecho, que es Bork y Posner. Los dos fueron, ¿cómo se llama?, jueces muy importantes en Estados Unidos. Y entonces tiene una cosa interesante que es una filosofía o una forma de ver las cosas, que además no solo tiene un impacto económico, sino también un impacto legal muy importante. Entonces, por decirlo así, comparado con Harvard, y esto Stigler estamos hablando de los años 50, 60, hasta los años 80, era como como más, digamos, definitivamente más teórico. Stigler, por decirlo así, es la contraparte de Milton Friedman, era como el micro de Chicago de Milton Friedman, que era el macro.
Entonces, es más teórico, un poco más teórico, o bastante más teórico. Eh, es vamos a ver que si ve y estudia el monopolio, ¿verdad? Y estudia otras cosas. En general es más escéptica del tema de la intervención de gobierno. Entonces, por varias razones de que muchas, y bueno, ya lo vamos a ver con las industrias, de que ellos son de la idea de que a veces el gobierno, por tratar de deshacer un mal, que ellos están de acuerdo que el monopolio y la falta de competencia es un mal, termina como haciendo las cosas, empeorando las cosas. Entonces eran como muy escépticos de eso y como muy de la escuela de Chicago, de dejar que los mercados más o menos trabajen y solo intervenir en situaciones donde ya la cosa es muy grave. Digamos, esa era un poquito la filosofía de ellos. Ya, bueno, tiene que ver con la historia también, porque la ley antes de competencia en Estados Unidos es de 130 años, ¿verdad? Entonces existe también mucha historia. Eh, lo que es interesante es que hubo un cambio de ellos más o menos reciente, en el 2017 se fundó de hecho el centro Stigler, que ustedes lo pueden si quieren ahí investigar, está en la Universidad de Chicago, que básicamente lo que es, dicen, vea, todo eso que nosotros dijimos de tal, resulta que ha terminado en que en los últimos 40 años, más o menos, desde el 80 hasta ahora, ha habido una concentración muy grande de los mercados que ha terminado siendo, sí, trasladándose en precios y márgenes más altos para las empresas. Y además con todas estas empresas tecnológicas, ¿verdad? Como que el tema se ha vuelto mucho más monopólico que lo que existía hace 40 años. Y entonces dije, bueno, ahí sí, no, y resulta que ahora, no sé si decir que nos equivocamos, pero lo que están diciendo es, bueno, ahí sí hay que ver cómo se devuelve un poco más de competencia. Y digamos, como una tercera escuela, y esa ya no tiene un nombre de una universidad, pero es, digamos, la organización industrial moderna. Entonces, básicamente, esto empieza con Jean Tirole en 1991 y entonces aquí lo que usa es las herramientas microeconómicas que se descubrieron en los años 70 de información imperfecta, riesgo moral, ¿cómo se llama? Eh, de selección adversa, todo eso a organización industrial, ¿verdad? Entonces eso es, por decirlo así, también una parte importante y entonces eso realmente como que es un montón de universidades que siguen esto. Pues, digamos, ahí hay una mezcla, por decirlo así, de hoy en día de las tres cosas, ¿verdad? Tanto esos estudios empíricos como estos estudios o esta filosofía de Chicago, ¿verdad? Interesante, digamos. Y después el tema de la organización industrial moderna. ¿Ok? No sé si tienen preguntas acerca de las escuelas o algo más acerca de esto. Ok, bien. Entonces, sí, María José. No, no, nada, solo desmuteé sin querer el micrófono. Ok, ok, bien. Entonces, las bases para el curso son, digamos, lo que es importante para el curso va a ser teoría de juegos. Obviamente la organización industrial moderna pues usa mucho de también, digamos, estudios econométricos, pero lo que vamos a ver casi muchas de las cosas de teoría. Entonces, cosas econométricas, pero las cosas econométricas que usan es como microeconometría más que macroeconometría, es decir, que modelos Probit, bueno, modelos, digamos, más allá de todo eso, pero digamos, es lo que ellos usan. Típicamente el problema en organización industrial es encontrar los datos, porque así como en finanzas están muy disponibles, en organización industrial no lo están, ¿verdad? Es decir, entonces ahí eso es un tema importante. Ok, bien. Entonces, lo que vamos a empezar en esta primera sesión es para plantearles como conceptos básicos. Ya ustedes los habrán visto en micro 1 y micro 2, pero los voy a repasar. Y tal vez una cosa es que van a ver que nosotros que vamos a ser como muy detallistas en algunas definiciones, por ejemplo, de las elasticidades, etcétera, porque ahora ya que vamos a ver esta organización industrial,
ahí hay más que una elasticidad y más que, van a ver que eso es importante. Entonces vamos a ver los conceptos básicos. Entonces, vamos a empezar por un concepto que todos conocemos, que es la demanda. Okay. La demanda. Entonces, la demanda es una función de cantidad en base a precio. Sabemos que la demanda pues tiene una pendiente negativa, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer, ¿cómo se llama? Digamos, vamos, entonces es una demanda que no hay mucho que explicarles, ¿verdad? Pero entonces lo que vamos a trabajar, se va a trabajar mucho en organización industrial, es con el tema, en vez de poner Q en función del precio, la cantidad demandada en base del precio, voy a, bueno, y le voy a poner una D por demanda, ¿ok? De aquí debajo, que significa demanda. Entonces, vamos a introducir un concepto nuevo. Bueno, nuevo no, para ustedes ya lo deben conocer muy bien, que es la demanda inversa. ¿Okay? Entonces, la demanda inversa es básicamente es la función inversa de esto, ¿verdad? Es P en base de la cantidad demandada. Pasa lo mismo, ¿verdad? Que esta demanda inversa tiene una pendiente negativa. Y entonces lo que vamos a hacer con esta demanda inversa es que se las voy a dibujar y les voy a dar como una interpretación distinta o una interpretación acerca de qué es una demanda inversa. Entonces, en el eje X vamos a poner Q y en el eje Y vamos a poner esta demanda inversa. Y entonces básicamente lo que encontramos es que esto tiene una pendiente negativa. Este es el P de Q. Y básicamente, digamos, si hay un precio final al que se vende el producto, entonces, ok, que digamos eso aquí nos define el precio y la cantidad, digamos la cantidad al cual esto es compatible uno con el otro. Resulta que esto también tiene otra interpretación que nos va a ser muy útil intuitivamente verlo, ¿verdad? Que es como la valoración marginal de las cantidades por dadas personas. Entonces imagínense que supongamos que esto es la demanda por un iPhone, ¿verdad? Supongamos el iPhone ahora que sacaron el SE, me parece que valía como, ¿cuánto era? $250, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de eso? Okay. Entonces imaginémonos que esta es la demanda del iPhone SE, que son 250, y entonces lo que me dice, digamos, la forma en que uno lo puede interpretar esta demanda inversa, es que yo voy a ordenar a todas las personas que estarían interesadas en comprar un iPhone desde la persona que lo valora más, que sería la primera persona que está ahí, ¿verdad? Y pongámosle esto, digamos que es P sobre barra, ¿verdad? Entonces pongo a esa primera persona, después a la segunda persona que la valora un poco menos y así, ¿verdad? Las voy ordenando, ¿verdad? Y entonces esa es una interpretación de ellas, ¿verdad? Entonces es una ordenación de mayor a menor. Y entonces para cada persona, y esa es un tema aquí, entonces esto que está aquí, esta zona sombreada, esto va a ser el excedente del consumidor. ¿Ok? Porque, vamos a ver, lo que pasa ahí es lo siguiente, es que yo, digamos, yo puse la primera persona lo valoraba ese iPhone SE en $1000. Como el precio está a 250, entonces esa persona tiene 750 de excedente. La segunda persona pues lo valora menos y menos y menos, ¿verdad? Entonces es la integral de eso. Entonces esa demanda inversa, por decirlo así, tiene esa interpretación que a mí me gusta pensarla porque además la vamos a usar esa interpretación para algunos de los modelos. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos aquí, el tercer concepto importante es el excedente del consumidor. Y entonces el excedente del consumidor, básicamente, la forma en que lo podemos hacer matemáticamente sería la integral desde 0 hasta Q0
Entonces vean que lo que estoy haciendo es agarrando esta área aquí, ¿verdad? Y entonces para cada una de esas personas, que digamos la primera, segunda, tercera, entonces le voy a sumar el excedente de cada uno de esos puntos. Y entonces de esto va a ser igual a P de Q menos P de 0, ¿ok? Por DQ. Entonces es el excedente del consumidor. ¿Preguntas al respecto de esto? Que todo esto lo deberían haber visto, tal vez no con las integrales ni nada, pero sí lo van a haber visto. ¿Puedo pasar de página? Voy, un minutito. Ahí me dice, ¿cuándo? Valeria. Profe, por mí ya la puede pasar. Ok, Listo, bien, listo. perfecto. Ok, bueno, entonces ese es el excedente del consumidor. Ahora vamos a ver el conceptos básicos 2. Ok. Entonces vamos a ver ahora el excedente del productor. Entonces aquí lo que vamos a tener es la siguiente situación. Es que el excedente del productor es simple y sencillamente el beneficio, la ganancia que obtiene ese productor. Lo vamos a poner como pi, lo vamos a llamar siempre pi de ganancia. Entonces básicamente va a ser Q de 0, la cantidad a la que yo estoy vendiendo, y aquí estoy sumando las ganancias de todos los productores, ¿verdad? Por la demanda inversa, el precio al que los mercados cierran, menos el costo total al que yo opero. Y entonces este costo total del productor entonces va a tener una parte variable y una parte fija. Eso pues también, digamos, normalmente a veces suponen que la parte fija es igual a 0, pero obviamente cuando hay competencia imperfecta, todo este tipo de cosas hay que tenerlo bien, ¿verdad? Entonces, esa parte variable y esta parte fija, básicamente lo que me dice es de la siguiente manera, es que yo puedo decir, vea, la ganancia de ¿cómo se llama? De los productores va a ser P de 0, voy a poner el P de 0, Q de 0, menos la integral desde 0 hasta Q de 0. Ahora ya después les hago el dibujito, por el costo marginal, ¿okay? Menos el costo fijo. ¿Okay? Otra forma de escribirlo, que tal vez ahí sí ya lo han visto ustedes un poquito más, es que es la integral desde 0 hasta Q de 0, hasta Q de 0 del precio menos el costo marginal Q por DQ menos F. ¿Okay? Y entonces, tal vez para pensarlo, ¿verdad? Para hacer el gráfico, entonces es el siguiente. Imagínense que yo aquí tengo la cantidad Q y aquí tengo el precio y este es el precio final, P de 0. Entonces, típicamente lo que tenemos, lo que se supone a veces es que los costos marginales van subiendo conforme sube la cantidad. Entonces tengo una situación así, donde digamos este sería el costo marginal Q. Y entonces lo que le queda, esta zona de aquí, ¿verdad? Sería el pi más F. Que entonces aquí incluiría la ganancia más el costo fijo. Entonces, eso pasa ahí, ¿verdad? Y aquí sería, en este momento sería Q de 0. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos esta es la situación del excedente del productor. ¿Puedo pasar de página? Voy. ¿Me dicen cuándo?
Listo, ahora sí. Ok, bien. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el excedente total. Ok. Conceptos 3. Vamos a ver el excedente total. T es igual al excedente del consumidor más el excedente del productor, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a definirlo en base a lo que ya hemos visto anteriormente. El excedente total es el igual al excedente del consumidor, que esto va a ser igual a la integral. Bueno, vamos a poner primero la ganancia, entonces va a ser 0 hasta Q de 0 por P de 0 menos el costo marginal de Q, menos el costo fijo, más la integral desde 0 hasta Q de 0 de P de Q menos P de 0 de Q. Este es el excedente del consumidor y esto que está aquí arriba es el excedente del productor. Entonces, lo que quiero que vean con este excedente total es que el precio que está aquí y el precio que está aquí se cancelan. Entonces, esta función se puede escribir de la siguiente manera. Es como la integral desde 0 hasta Q0 por P de Q. Esta es la demanda inversa menos el costo marginal de Q por DQ menos F. Entonces, una cosa que me va a interesar es decir, bueno, ¿cuándo es que se maximiza ese bienestar total, el excedente total? Y entonces voy a tomar la condición de primer orden, voy a suponer que la de segundo orden funciona bien y funciona bien aquí. Entonces, bueno, al hacer eso, digo, la derivada parcial del excedente total respecto, aquí lo que voy a hacer la decisión en base a la cantidad, cuál es la cantidad óptima que yo debo producir. Y entonces eso lo que me queda es simple y sencillamente meter, digamos, la derivada de una integral es simple y sencillamente queda P de Q de 0 estrella menos Cm Q de 0 estrella es igual a 0. Y entonces, en otras palabras, lo que me dice eso es que la condición de optimalidad, ya la han visto muchísimo, creo, bastantes veces en la vida, es que el precio debe ser igual al costo marginal. Debe ser igual al costo marginal, ¿cómo se llama? Para que haya una condición de optimalidad. ¿Okay? Entonces vamos a ver gráficamente eso qué significa, ¿verdad? ¿Qué significa? Entonces lo que vamos a tener es una situación donde tenemos aquí el precio y aquí tenemos ¿cómo se llama? La cantidad. Tenemos la demanda inversa, que es una curva decreciente, la demanda inversa. Y tenemos el costo marginal, que es una variable creciente. Y entonces lo que decíamos, vea, es que el óptimo se encuentra aquí, Q de estrella. A la hora de, porque nos vamos a sentar a veces a ver temas de bienestar y todo tipo de cosas, uno se puede fijar en el precio. Lo que a veces es más interesante es fijarse siempre en la cantidad, porque la cantidad a veces nos da más información que el precio. Entonces, pero volvemos a esto, ¿verdad? Tenemos esta situación. Entonces, tenemos aquí, con este precio, con esta cantidad óptima, sale un precio óptimo, que es igual al costo marginal. Y entonces, aquí hay varias cosas que nos salen, y ya que tengo una cosita, digamos, de colores, entonces lo puedo hacer. Entonces, voy a tener en esta zona verde, es el excedente
el excedente del consumidor. Voy a tener esta parte de aquí, de abajo, que vean que en competencia perfecta, o perdón, que el óptimo no implica necesariamente que los productores tengan cero ganancias. En este caso, vean que esto aquí es la ganancia de los productores, bueno, más el costo fijo. Si sacáramos el costo fijo, si supusiéramos que hay un costo fijo de cero, pues vean que aún en el óptimo puede ser perfectamente posible que los productores sí tengan ganancias o rentas económicas, eso es posible. ¿Ok? Bien, entonces eso es el caso óptimo. Entonces veamos ahora un momento un caso subóptimo. Un caso subóptimo, cómo se compararía. Entonces lo voy a pintar aquí a la par. Tendríamos precio. Aquí tendríamos cantidad. Tenemos igual esa misma, este mismo costo marginal. ¿Ok? Tenemos esta función precio, esta demanda inversa. Y entonces supongamos una situación donde Q de 0 esté por debajo de Q de estrella. Entonces, por la razón que sea, solo estoy produciendo hasta acá. ¿Ok? Y aquí está Q estrella. Y entonces, vamos, y aquí está QP estrella. ¿Okay? Entonces, hay varias cosas que suceden aquí. Y aquí tenemos P de 0. Entonces, la primera cosa que quiero que vean, digamos, en esta situación, ¿verdad? Vamos a ver varias como consecuencias de la ineficiencia. Entonces, consecuencias. De suboptimalidad. Todo esto seguro que lo han visto, pero ahora como que lo quiero desmenuzar un poco más para que veamos. Entonces no lo voy a poner en orden de lo que a ustedes les parece más lógico, sino lo que a mí me parece más lógico. Entonces, la primera consecuencia que quiero que vean es que el costo marginal, digamos que el costo marginal en Q de 0, en este punto subóptimo, es menor que el precio. Ok, entonces, bueno, esa es una consecuencia que se va a dar siempre. Hay varias interpretaciones. Tal vez la interpretación ahorita que nos queda más clara, ¿verdad? Es que en un caso de suboptimalidad, las empresas podrían seguir produciendo y ganando dinero. ¿Okay? Entonces, esa es la interpretación que le voy a dar. Una consecuencia también aquí que es interesante es que el costo marginal de Q de 0 es menor que el costo marginal en Q estrella, en el óptimo. Entonces, tal vez para que no se vayan engañando, en este mundo de competencia imperfecta, a veces siempre contratan abogados y economistas, y entonces un economista podría decir, vea, mi empresa que yo estoy aquí defendiendo no es tan mala porque está produciendo un costo más bajo que el costo que existiría bajo competencia perfecta. Y es cierto, pero más bien es una señal de que ahí hay una falta de optimalidad en algo, ¿verdad? Entonces, esa es una primera consecuencia. La segunda consecuencia, que es tal vez una de las más obvias, es que Q de 0 es menor que Q de estrella. ¿Ok? Entonces, hay menos cantidad que el óptimo. Menos cantidad que el óptimo. Ya cuando veamos cosas de oligopolio y monopolio y todo el asunto con discriminación de precios, las cosas, digamos, para pensar uno el bienestar, resulta que el precio es muy complicado de ver. Por ejemplo, si hay discriminación de precios porque cobran precios diferentes a cada persona, entonces es difícil saber si el bienestar está mejor o peor que, ¿cómo se llama? Que con competencia, o con el antes o después.
Una forma relativamente fácil de ver si hay más o menos bienestar es calcular la cantidad y compararla con el óptimo. Entonces, si la cantidad ha bajado respecto al óptimo, entonces tengan por seguro que el excedente total ha bajado. ¿Okay? Entonces, eso, digamos, es una cosa importante a la hora un poquito de pensar del bienestar. Ok, entonces, y aquí lo que les voy a pintar ahora el tema de los excedentes. El excedente del consumidor, en este caso, comparado con, digamos, pongámosle el excedente del consumidor, en este caso 1, es menor que el excedente del consumidor en este caso estrella. ¿Okay? El excedente del consumidor en esto es menor que el excedente del consumidor en el caso estrella. Y veamos ahora, para entender cuál sería el excedente del productor. El excedente del productor en este mundo ineficiente es este que está aquí. ¿Okay? Producen hasta Q de 0 y entonces y el precio es P de 0 y su costo marginal va a estar ahí. Entonces esto sería el pi de 1 más F. Ok. Y entonces, vamos a ver varias consecuencias de lo que acabamos de decir. La tercera consecuencia es que el excedente del consumidor ha bajado. Ha bajado comparado con el de, digamos, el óptimo. Y una forma tal vez de entenderlo es que van a haber consumidores desde Q de 0, si lo veíamos como, digamos, vamos a pensar como una fila de consumidores y entonces vamos a tener una situación del que el Q entre Q de 0 y Q estrella, ellos hubieran querido consumir, tenían un excedente más allá del costo marginal y sin embargo terminaron no consumiendo. Entonces, digamos, hay como, por decirlo así, no, digamos, ahí hay una pérdida de bienestar por eso. Por ese tema, ¿verdad? Y el cuarto tema aquí es que la ganancia del productor puede subir o bajar. Y entonces aquí está el gran dilema y por eso es que el tema de competencia imperfecta es que de ahí aquí hay un jugador muy importante que son los productores que les interesaría desviarse digamos, del tema de competencia, digamos, del óptimo, porque con eso pueden capturar más rentas. Y también de un punto de vista económico, tal vez aquí está la pérdida de bienestar. Voy a llamarlo esto dead weight loss, ¿verdad? Por las siglas en inglés. ¿Okay? Bien, ¿estamos claros ahí? Profe, perdón, ¿qué dijo sobre el W? ¿Qué dice ahí? Ese es W. DWL, Ajá. dead weight loss. Esa es la pérdida de Ah, bienestar, ok. la pérdida de bienestar que hay en esta economía. ¿Ok? Ok. ¿Me dicen ustedes cuándo puedo pasar de página? Por mí ya. Ok, bien. Entonces vamos ahora a ver. La pregunta es, ¿qué pasa con un monopolio? ¿Qué pasa con competencia perfecta? Digamos, ¿y a dónde llegamos? Que son lo que ahora que estamos empezando con monopolio. ¿Okay? Entonces, vamos a ver competencia versus monopolio. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos es, cuando tenemos competencia perfecta, lo que vamos a tener aquí es la siguiente situación, que cada competidor va a tener una ganancia que va a estar dada por ¿cómo se llama? La demanda inversa, por la cantidad, menos ¿cómo se llama? El costo. Y entonces lo que va a pasar en competencia perfecta es que yo voy a suponer que P de Q es exógeno. Es decir, que yo soy exógeno. Digamos aquí que
lo que estoy diciendo es que yo soy tan pequeño, el J es tan pequeño que él no va a afectar el precio. Entonces toma esa demanda inversa como dada. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer es que tomamos la primera derivada respecto a la cantidad que yo produzco. Y entonces me va a dar P de Q menos C' de Q de J es igual a 0. Y entonces, si C' de Q es homogéneo, que ese es un pequeño detalle, ¿verdad? Entonces la condición de primer orden es igual a la de optimalidad. ¿Okay? Entonces tengo esta situación ahí, ¿verdad? Entonces eso es por lo que se dice que cuando uno tiene competencia perfecta llega a un óptimo, ¿verdad? Porque llega, digamos, es ese mismo óptimo que vimos para la economía total, ¿verdad? Con ese pequeño detalle que el costo marginal sí sea homogéneo. Una forma de pensarlo, digamos, que sea homogéneo significa, por ejemplo, que Q sea igual a C por Q de J, sea igual a C por Q de J. Digamos, que sea lineal, un ejemplo. Entonces eso más F, por ejemplo. El F, no importa, F de J puede ser distinto para cada uno de ellos, pero ellos van a llegar a esa condición de optimalidad. Bien, entonces tenemos ese caso de competencia perfecta. Tenemos también un caso ahora que lo vamos a ver, que es el monopolista. Entonces, el monopolista lo que tiene es la siguiente situación. Va a tener, es el único en el mercado, va a enfrentarse a una demanda inversa, va a tener la cantidad y va a tener sus costos. Ok, lo que pasa con el monopolista es que para él ya la demanda inversa no es exógena, es endógena. Es decir, y lo que está pasando es que si él produce más, él sabe, bueno, él produce más, gana más, eso le, digamos, genera, pero también él sabe que hay un efecto indirecto de producir más, que es que el precio de equilibrio baja. ¿Ok? Entonces vamos a tomar la condición de primer orden para el monopolista, y entonces esto va a ser lo siguiente, que va a ser, esto es respecto a Q, es el precio, esta P por esta derivada, más el efecto del precio sobre de producir más por Q menos el costo marginal de C de Q. Ese es el costo marginal de Q. ¿Ok? Y entonces esto lo voy a igualar a 0. Entonces vamos a ver un poquito más qué diferencia hay entre esta y cómo se llama la situación de competencia perfecta. La primera cosa que sabemos, ya lo vimos anteriormente, es que la demanda inversa tiene una pendiente negativa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El monopolista resulta que él está diciendo, bueno, ¿cuánto produzco? Y entonces resulta que hay una externalidad negativa para el monopolista de producir, que es que cuando él produce más, el precio de equilibrio va bajando. Y entonces significa que comparado con la competencia perfecta, al monopolista le interesaría producir menos. ¿Okay? Le interesaría producir menos. Entonces esto tiene un nombre. Esto se llama el ingreso marginal. ¿Ok? Ingreso marginal. Y entonces la condición de equilibrio con un monopolista es que el ingreso marginal de Q es igual al costo marginal de Q. Esa es la condición de primer orden del monopolista. Y esto obviamente es diferente que la condición de primer orden de tanto de competencia perfecta como el de optimalidad. De nuevo, porque el monopolista se enfrenta ante esa, por decirlo así, ese efecto indirecto de producir más. Y entonces, ¿cómo es que se calcula el equilibrio de un monopolista? Vamos a poner, de nuevo, tenemos en el eje Y
el precio. En el eje X vamos a poner la cantidad. Tenemos aquí la demanda inversa. Voy a hacerlo como si fuera una línea. Ok, más o menos. Aquí está la demanda inversa. P de Q. Está aquí arriba. Entonces tengo esta es mi demanda inversa. Tengo mi costo marginal. Vamos a escribir así. Ok, está así. Y entonces lo que tenemos es que hay que ahora escribir una cosa nueva que sería el ingreso marginal del monopolista. Lo que sabemos del ingreso marginal del monopolista es que por esta fórmula que está aquí abajo es igual a la demanda menos un poco. Entonces es una línea que va a estar por debajo de la demanda inversa y entonces la vamos a escribir, ¿verdad? Entonces la vamos a escribir. El ingreso marginal es esto. ¿Ok? Ingreso marginal. Entonces, para el monopolista, la condición de optimalidad es que él va a producir hasta acá. Comparado con, digamos, esta era la condición tanto de competencia perfecta como de, ¿cómo se llama?, de la economía como un todo. ¿Okay? Entonces llega el monopolista y el monopolista dice, ok, voy a producir menos. Y entonces, él, digamos, para lo que sirve el ingreso marginal es para determinar cuál es la cantidad que yo voy a producir. Las otras líneas de demanda y de costo marginal son las que definen ya los precios de equilibrio. Entonces, digo, voy a producir menos, voy a producir QDM, y entonces este QDM genera un precio, que es el precio monopolio, precio de monopolio, que va a estar, y aquí, perdón, está el precio óptimo, voy a ponerlo así, precio de competencia perfecta. ¿Okay? Entonces, tenemos esta situación que está así, ¿verdad? Entonces, es lo típico, ¿verdad? Bueno, es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Vamos a tener un precio que va a ser más que el de la competencia. Vamos a tener una cantidad que es menor que la de la competencia. Y van a pasar varias cosas, ¿ok? Bien, entonces, vamos a ver un momentito cómo se llama algunos conceptos que nos van a servir bastante. ¿Puedo pasar de página? Sí. Ok, entonces vamos a pasar de página y vamos a verlo. Entonces, ok. Entonces, vamos a hablar de las elasticidades. De demanda, precio. Ok, entonces vamos a definir esta elasticidad de demanda-precio. Hay gente que la define de distintas maneras, con más o menos, pero entonces vamos a ponerlo como menos dQ dP por P entre Q. Entonces, el menos se lo pongo porque siempre sabemos que, ¿cómo se llama? Esta derivada siempre es negativa. Es decir, a mayor precio, menos demanda. Entonces se le mete un menos para que siempre salga una elasticidad positiva. Sin embargo, habrán estudios y habrán cosas donde a veces sale una elasticidad negativa, es porque no le están poniendo el menos por delante, nada más para que sepan eso. Y entonces esto lo podemos escribir de esta manera, menos delta Q sobre Q entre delta P sobre P. Entonces, la forma de entender esta elasticidad de demanda-precio es en cómo cambia porcentualmente la cantidad, dado que yo cambié el precio un 1%. ¿Okay? Y entonces, lo que les quería enseñar ahorita es, les quería enseñar esto, que ustedes lo tienen en el libro, lo ven que son las distintas elasticidades de las cosas, ¿verdad? Entonces,
hay una, ¿cómo se llama? Una caracterización, ¿verdad? Que es las demandas que son inelásticas, es cuando el número, esa elasticidad es menor que 1. Entonces, vamos a ver, vean esto, ¿verdad? Esos son las elasticidades de inelásticas. ¿Qué les llama la atención acerca de estas elasticidades inelásticas? ¿Qué tipo de cosas son? No sé si lo están viendo, ¿verdad? Ese es el cuadro de las elasticidades. Entonces, quiero que vean las elasticidades, las inelásticas, esa es la primera columna. Ajá. El bacalao, qué raro. Bueno, el bacalao. Ok, vean, entonces, pero vean, ¿qué les llama la atención de qué son cosas inelásticas? Vamos a ver, vean, por ejemplo, servicio médico. O servicios legales de corto plazo, ¿verdad? Yo soy Carlos Alvarado y necesito contratar a un abogado ya, porque si no me meten a la cárcel. Entonces, ¿por qué? Porque es inelástico mi demanda. Sí, porque son cosas indispensables, es decir, que aunque esté cambiando el precio, yo igual lo necesito. Sí, exacto. Igual un servicio médico. Hay otra serie de cosas como la sal y los fósforos que tienen varias cosas que son por una parte necesario y además los fósforos es algo de muy bajo valor. Un palillo de dientes, uno ni se fija cuánto cuesta un palillo de dientes, ¿verdad? Y vean, está viajes aéreos de corto plazo. No sé, que se me murió un pariente y yo tengo que ir a, ¿cómo se llama? Al funeral. De ahí, lo que sea que me cobren, ¿verdad? Yo tengo que ir porque sí, porque sí, ¿verdad? Quería nada más hacerles ver uno que es, vean la gasolina de corto plazo y de largo plazo, porque se hace esa distinción, ¿verdad? Las elasticidades pueden ser diferentes. ¿Qué le pasa a la demanda a corto plazo y qué le pasa a la demanda a largo plazo? ¿Qué les llama la atención acerca de la elasticidad de la gasolina a corto y a largo plazo? Día a largo se podría relacionar un poco con lo que pasó ahorita con el coronavirus, ¿verdad? Que el precio del barril a largo plazo estaba como en negativo o como en $1, una cuestión así, a pesar de que el de corto plazo no estuviera variando. Ok, no, pero ahí está confundiendo la oferta con la demanda. Piénsenlo, digamos, de que suben el precio de la gasolina. Ajá. Ok, en el corto plazo, olvidándonos ahorita de la pandemia, ¿verdad? Sube el precio de la gasolina, en el corto plazo uno no puede hacer mucho, uno tiene que seguir yendo al trabajo, lo que sea, o a la universidad. En el mediano largo plazo, ¿qué puede hacer uno si el precio de la gasolina sube mucho? De cambiar a bicicleta o autobuses. Sí, o un carro más económico, lo que sea, ¿verdad? Entonces eso digamos, afecta, ¿verdad? Esa demanda en el corto largo plazo. ¿Ok? Entonces esos son los de los inelásticos. Vean los elásticos. ¿Qué les llama la atención de los elásticos? Que son lujos. Sí, digo, sí, son lujos, ¿verdad? Entonces, puede ser que no. Entonces, lo que les quería, digamos, de esta elástica, nada más quiero que veamos una que es el de carros de corto plazo y el de Chevrolet, que es un tipo de carro, es una marca de carro. La pregunta es, ¿por qué, qué les llama la atención de esa, de la demanda de carros y la de Chevrolet? Daisy, la de Chevrolet es muchísimo más elástica que supongo que el promedio de los otros carros, pero no sé por qué. Sí, entonces, ok, a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que está pasando ahí? Por la competencia, pero supongo. Entonces Sí, hay más marcas de carros. sí, hay muchas marcas de carro, digamos, que ustedes dicen, vea, yo, por decirlo así, necesito un carro. Entonces, si necesito un carro, pues ahí ya tengo mi demanda. Y si les digo, bueno, de los carros, yo prefiero un Chevrolet, por la razón que sea. Y entonces, lo que pasa es que si el Chevrolet sube mucho el precio, de ahí, yo que necesitaba un carro, pues me paso a comprar, no sé, otra marca, ¿verdad? Un Toyota o un Nissan o lo que sea. Entonces,
Lo que les quería, digamos, enseñar con eso es que con Chevrolet, digamos, que el Chevrolet es una marca particular de carro y eso le va a pasar a todas las marcas, ¿verdad? Que la marca en concreto va a tener una elasticidad más alta que la de el grupo en general. Porque el grupo en general, es decir, yo sí necesito un carro. Si suben todos los carros un poco, pues me cambia la demanda, pero si sube el de un carro en particular, ese sí me va a afectar más la demanda de ese carro. ¿Ok? Eso ya lo veremos, tiene que ver con un tema de productos diferenciados ahí, pero nada más para que lo tengan ahí en cuenta. La otra que les quería enseñar es, a ver si lo tenemos aquí. Ok, vean el segundo cuadro. Vean el segundo cuadro en la parte que dice refrescos. Ok, en la parte que dice refrescos. Y entonces dice, vean, en general, estos son refrescos gaseosos. Hay una elasticidad más o menos de 1, ¿verdad? Que es, digamos, es la idea más o menos, pero vean Coca-Cola y Mountain Dew. Mountain Dew, pues ustedes saben, es una marca ahí de gaseosas. Ok, entonces, primero que nada pasa lo mismo que con Chevrolet, es decir, que la marca específica tiene una elasticidad más alta. Aquí la pregunta es, ¿por qué Coca-Cola tiene una elasticidad más baja que Mountain Dew? Por el marketing y la idea que le venden a los consumidores. Ok, explíquese un poco más, Wagner. Sí, digamos. Como de que la Coca-Cola debería ser parte del día a día y usted está mejor con Coca-Cola, etcétera, etcétera. Y me parece que es una publicidad o un marketing mucho más fuerte que el de otras empresas como Mountain Dew. Ok, sí, efectivamente que eso tiene que ver con el tema de la marca, ¿verdad? Es decir, bueno, ya eso también nos sale con el tema de publicidad, que por la razón que sea, digamos, es más atractiva. Esa es, digamos, como que la gente está más identificada con Coca-Cola que con Mountain Dew. Entonces, bueno, son temillas que van saliendo ahí de esto. Ok, entonces, bueno, volvamos a la teoría y ya con eso, ya con esto estoy casi listo. Tengo que presentarles un par de cositas de esto. Ok. Ok, entonces volvamos a las condiciones de primer orden del monopolista. Condiciones de primer orden del monopolista. Ok, entonces lo que tenemos es que la derivada respecto a la cantidad era igual al precio más dP de Q por... Y entonces aquí voy a empezar a hacer varias, por P. Entonces lo que voy a hacer es por Q entre P por P. Aquí estoy multiplicando y dividiendo P. ¿Ok? Es igual al costo marginal de Q. ¿Ok? Entonces resulta que esto de que está aquí es 1 sobre la elasticidad de precio-demanda. Entonces, bueno, menos 1 por la elasticidad precio-demanda. Entonces, esto lo que me dice es dpi de Q es igual a precio menos precio entre elasticidad de demanda es igual al costo marginal de Q. ¿Ok? Entonces, esto también lo que me dice, aquí puedo sacar el factor común, es precio por 1 menos 1 sobre E de es igual al costo marginal de Q. O lo que me está diciendo también aquí es que el precio es igual al costo marginal de Q sobre 1 menos 1 sobre epsilon sobre la demanda, la elasticidad de demanda. Ok, entonces veamos un caso específico. Imagínense que yo tengo una elasticidad infinita. ¿Qué significa una elasticidad de precio-demanda infinita? Que cuando sube, aunque suba 1 centavo de precio cualquier cosa, inmediatamente se sustituye por otro. El precio se le cae, la demanda se le cae a cero, ¿verdad? Entonces, en caso de demanda elástica infinita, entonces tengo que
la elasticidad es más infinito. Entonces 1 sobre epsilon d es igual a 0. ¿Y qué pasa en ese caso con el precio y el costo marginal? Cuando hay una demanda elástica infinita. Son iguales. Son iguales, efectivamente. Entonces, es un caso, digamos, un poco extraño, ¿verdad? Donde a un monopolista tendría que poner el precio igual al costo marginal. Realmente lo que está pasando en ese caso es que no es un monopolista, porque no tiene, digamos, como control sobre la demanda. Si se desvía del precio un poquito, todo el mundo se le va. No es un monopolista. Pero bueno, eso es un tema ahí. Y entonces ahora vamos a ver un tema relacionado, y con esto terminamos la sesión de ahora. Entonces, ¿qué es el índice de Lerner? El índice de Lerner lo que es la siguiente idea. Voy a agarrar esta ecuación y la voy a reescribir de una manera diferente. Voy a poner que el precio menos el costo marginal es igual al precio entre la elasticidad. Y entonces a esto lo que voy a decir es precio entre costo marginal sobre precio es igual a 1 sobre la elasticidad. Y entonces eso es el índice de Lerner. Esto que está aquí, precio menos costo marginal sobre precio, eso es, tal vez si han llevado algo de contabilidad, eso se llama la ganancia, el margen de ganancia. Margen bruto, margen bruto, margen bruto. ¿Okay? El margen bruto. Entonces, por ejemplo, lo que significa es que si yo fabrico un perfume y el perfume me cuesta 10 pesos y yo lo vendo a 100 pesos, ¿cuál sería mi margen bruto? Cero. No, vamos a ver, ok, de nuevo. Me cuesta 10 pesos y yo lo vendo a 100. De 10, digo, sí, 10%. Vamos a ver, el precio es 100, el costo marginal es 10. Entonces son 90. Y el precio es 100, entonces tengo un margen bruto de 90%. ¿Eso les parece un margen bruto bueno, malo, más o menos? Es bastante bueno, ¿no? Bastante bueno, bastante bueno. Entonces, ahora volvamos al ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la elasticidad de demanda del Chevrolet? ¿Se acuerdan? 4. 4. Ok, entonces para Chevrolet, por ejemplo, sería 1 sobre 4 o 0,25 o un 25%. Ok, entonces lo que me está diciendo es, por el ejemplo de Chevrolet, es que ellos pueden tener hasta un margen de un 25% si están maximizando ganancias, ¿verdad? Porque la elasticidad les permite eso. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a parar ahora para tener un pequeño receso. No sé si les parece que nos veamos dentro de 10 minutos a las 10:40 para terminar de ver algunas cosillas y ver el tema de poder de compra. ¿Les parece? Sí, está Sí, bien. profe, todo bien. Ok, bien, nos vemos entonces.